Durante nuestra visita a mis padres, mi novio y yo decidimos no quedarnos en su casa por razones obvias. En lugar de eso, encontramos un apartamento en Airbnb a solo 15 minutos en coche de su casa, un encantador condominio renovado de una habitación. Por dentro, estaba elegantemente renovado y era ultramoderno, así que definitivamente no era una opción económica. Los anfitriones nos parecieron amigables, con una sólida calificación, aunque nos encontramos con algunas reseñas negativas. Varios comentarios negativos insinuaban encuentros extraños con los vecinos. Habiendo lidiado con vecinos excéntricos antes, no dejé que esto nos afectara. Antes de finalizar la reserva, hablé de este tema con la anfitriona. Ella nos tranquilizó, mencionando que su vecina era un poco curiosa. A veces, explicó, la vecina se ponía a la defensiva cuando veía a personas desconocidas en el Airbnb. Sin embargo, prometió avisarle a la vecina sobre nuestra estancia y describir nuestra apariencia para evitar malentendidos. Cuando llegamos ese día, todo fue sin problemas. El anfitrión, que vivía cerca, nos recibió y nos entregó la llave de la entrada principal, así como el código de acceso al apartamento. Después de desempacar, fuimos a cenar a casa de mis padres. Tras charlar con mi madre, bebimos un poco de alcohol y antes de darnos cuenta, ya eran las 10 de la noche, así que era hora de regresar a nuestra casa. Al llegar, notamos que cada edificio tenía 4 apartamentos, 2 en el nivel inferior y 2 en el superior. El nuestro estaba en la esquina superior izquierda. Sin embargo, nos llamó la atención una pequeña silueta parada entre las cortinas en la ventana del apartamento de la esquina superior derecha. Inmediatamente sentí una sensación extraña. ¿Quién pasa el tiempo mirando por una ventana así? Mi novio estacionó el coche, y al salir, miré hacia arriba de nuevo. La figura seguía allí, observándonos con una mirada inquebrantable. Cuando nos acercamos a la entrada, sus rasgos se hicieron más distinguibles. ¿Conocen a esas personas que emiten una aura inquietante? Era ella, cabello castaño despeinado y ojos anormalmente grandes. Parecía tener unos 70 años, y sus cejas perpetuamente fruncidas irradiaban un descontento fuerte. Mi novio insertó la llave en la cerradura, y cuando entramos, sorprendentemente, ella ya estaba allí, parada en lo alto de las escaleras. Sin decir una palabra, nos observaba fijamente. A pesar de su estatura pequeña y redondeada, sus extremidades parecían anormalmente delgadas. Mi novio y yo intercambiamos miradas antes de subir. Ella seguía mirándonos con esos ojos espeluznantes, sin decir nada. No pude evitar mirar atrás varias veces mientras mi novio ingresaba el código para entrar, y nos apresuramos a refugiarnos en el apartamento. ¿Qué fue eso?, murmuró mi novio, mirándome perplejo. Sacudí la cabeza, agradecida de que no intentara hablar con nosotros. Nada inusual ocurrió hasta el final de la noche, cuando escuchamos un fuerte golpe en la puerta principal. Salté de la cama y vi que mi novio ya se había levantado. Los golpes continuaron durante 1 o 2 minutos más, y luego cesaron abruptamente. Miré mi teléfono y vi que ya eran casi las 4 de la mañana. ¿Quién podría estar golpeando a esa hora? Mi novio se dirigió a la puerta, diciéndome en voz baja que iba a mirar por la mirilla. Lo seguí con cautela mientras él verificaba. Se volvió hacia mí con una expresión desconcertada. Luego abrió la puerta para ver mejor afuera, y escuché cómo respiraba con dificultad. ¿Qué pasa?, susurré, acercándome a él. En el felpudo de la entrada había ratas muertas. Había algo más, pero no quiero hablar de ello porque la escena era demasiado espeluznante. Cerramos la puerta y decidimos contactar al anfitrión más tarde ese mismo día. Intenté volver a dormir, pero la imagen perturbadora de lo que había visto en la puerta seguía atormentándome. Finalmente, revisé mi teléfono, eran las 5:30 de la mañana. Resignada a que dormir era inútil, me levanté para preparar café. En ese momento, escuché la puerta de la vecina cerrarse de golpe. Miré por la ventana de la cocina que daba al estacionamiento,
con la esperanza de ver a la mujer sospechosa. Por supuesto, ella estaba allí, parada junto a nuestro coche estacionado. No miraba dentro, su atención estaba centrada exclusivamente en el coche. Miraba fijamente, parecía una eternidad, y luego lentamente giró la cabeza para encontrarse con mi mirada. Dado susto, retrocedí ligeramente, y entonces ella emitió un grito penetrante y escalofriante, como si estuviera en peligro. Mi novio salió corriendo del dormitorio, claramente alarmado, y ambos volvimos a mirar por la ventana. La vecina estaba parada, agarrándose la cabeza, gritando hacia la ventana del lado del conductor. Se agarró al techo del coche y comenzó a sacudir la cabeza, gritando frases como, «Nunca se irán». «¿Cuándo se irán? ¿Por qué siempre vuelven?». Comencé a grabar lo que sucedía como prueba, mientras mi novio llamaba a la policía y luego al anfitrión. Para cuando llegó la policía, ella estaba tirada en el suelo junto al coche, que sorprendentemente tenía daños mínimos considerando la escena caótica. El anfitrión se disculpó profundamente, asegurándonos que nunca había sucedido un incidente así, y rápidamente nos devolvió el dinero por toda nuestra estancia. Observamos cómo la llevaban esposada, aunque se resistió un poco. Nunca supimos qué causó su arrebato, pero supongo que algo dentro de ella se rompió, y nosotros estuvimos allí por casualidad. Una cosa puedo decir con certeza, al reservar en Airbnb, es extremadamente importante prestar atención a todas las reseñas. Cada una de ellas tiene importancia. A finales de abril dejé mi casa y me dirigí a una nueva ciudad. Para facilitar la mudanza, contraté una empresa que empaquetaría y trasladaría todas mis cosas a mi nuevo hogar. Opté por un viaje en coche sin prisas y planeé dividir el recorrido en 3 partes, conduciendo 10 horas al día y pasando la noche en hoteles o en Airbnb a lo largo del camino. Todo el trayecto debía durar unas 30 horas. Calculando las distancias, decidí que mi primera parada para pasar la noche sería en las afueras de una ciudad. Busqué en Airbnb una opción económica, ya que esa ciudad no era conocida por sus atracciones turísticas, solo necesitaba un lugar donde dormir antes de continuar mi viaje. Encontré una casa acogedora de una planta con 2 habitaciones. A pesar de no necesitar una habitación adicional, el precio era demasiado bueno para dejarlo pasar. Sin embargo, me pareció extraño que en las fotos del anuncio solo apareciera una de las habitaciones. Aún así, no me preocupé demasiado y reservé la casa para la noche siguiente, preparándome para salir. Llegó la mañana y terminé de cargar el coche con las últimas cosas para comenzar mi viaje. Salí un poco más tarde de lo planeado, anticipando que tendría que conducir de noche, pero no me preocupó demasiado. Unas horas después de oscurecer, llegué a la casa de Airbnb. Estaba situada al final de un camino desierto, accesible por un corto sendero de grava. Al principio me sentí decepcionado, la apariencia exterior de la casa era más desgastada de lo que mostraban las fotos. Pero me tranquilicé pensando que mi estancia allí sería breve, solo para dormir unas horas, así que no me molestó mucho. Cogí algunas bolsas y me dirigí a la puerta principal. Normalmente, los anfitriones dejan las llaves en una caja de seguridad con código, pero esta puerta no tenía tal caja. Además, ni siquiera tenía cerradura, en su lugar, había un simple picaporte, parecido a los que se usan en las puertas de los armarios. Sentí una creciente inquietud, pero sin otras opciones, decidí quedarme. Giré el picaporte y entré, sorprendiéndome al encontrar que el interior era bastante agradable. A pesar de ser compacto, el salón y la cocina estaban bien arreglados y cuidados. Revisé la primera habitación, pero noté que no tenía cerradura. Afortunadamente, la segunda habitación sí la tenía, así que decidí instalarme allí. Sin embargo, algo en esa habitación me inquietó mucho. Justo enfrente de la cama, en la pared, había una pequeña puerta antigua, de aproximadamente 1 metro de alto y medio metro de ancho. Cuanto más miraba esa puerta, más inquieto me sentía. Aún así, no podía imaginarme quedándome en una habitación sin cerradura.
Intenté abrir la puerta, curioso por saber qué había detrás, pero descubrí que estaba cerrada desde el otro lado. Razonablemente, pensé que allí podían guardarse productos de limpieza o toallas adicionales, pero aún así, la presencia de esa puerta me hizo sentir escalofríos. El cansancio me abrumó, así que desempacé solo lo necesario para la noche y me preparé para dormir. Me desperté en plena noche por un leve golpeteo cerca de la cama. Era apenas audible, pero resonaba en la casa silenciosa. Buscando a tientas mi teléfono en la mesilla de noche, encendí rápidamente la linterna. Cuando el haz de luz iluminó el espacio junto a la cama, el golpeteo cesó abruptamente. Normalmente, no me asusto con facilidad, aunque a veces siento ansiedad o inquietud, pero algo en esa pequeña puerta junto a mi cama, en ese momento específico, me aterrorizó de verdad. Salté de la cama, iluminando la habitación, y rápidamente recogí mis cosas, saliendo de la casa lo más rápido posible. La oscuridad exterior era densa y ocultaba muchas cosas, pero cuando daba marcha atrás por el camino de grava, juro que vi una figura tendida en el suelo detrás de la casa. Conduje durante aproximadamente media hora, luego me detuve y envié un mensaje al anfitrión de la casa pidiéndole que contactara a las autoridades, ya que podría haber alguien en la casa. Continué conduciendo por la carretera durante un par de horas más y finalmente encontré un pequeño pueblo, donde me estacioné en el aparcamiento de una tienda de comestibles para dormir un poco. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó en ese Airbnb. Lo más inquietante fue descubrir que mi mensaje fue leído unos minutos después de enviarlo por la mañana, pero el propietario nunca respondió. Hace unos años, durante el verano después del segundo año de universidad, mis amigos y yo decidimos celebrar el fin de las clases con un viaje. Todos teníamos trabajos a medio tiempo cerca del campus y habíamos ahorrado suficiente dinero para el viaje. Las Vegas parecía el lugar ideal, ya que ninguno de nosotros había estado allí antes. Al principio, buscamos hoteles económicos en la ciudad que pudieran alojarnos a los cuatro, pero después de varios intentos fallidos, recurrimos a ver anuncios de Airbnb. Finalmente, nos decidimos por la casa más grande, que tenía muchas habitaciones. Unas semanas después, llegamos al aeropuerto y tomamos un taxi para llevarnos a la casa alquilada. En persona, la casa se veía aún más impresionante, y estábamos emocionados de pasar los próximos días allí. Nos instalamos en la casa y nos relajamos después del vuelo. Mi novia y yo descubrimos que aún estábamos despiertos unas horas después del atardecer. Los demás se habían ido a dormir temprano, dejándonos a nosotros solos. Como no teníamos nada más que hacer, mi novia sugirió que diéramos un paseo por los alrededores para conocer la zona. Intrigado por la perspectiva de ver la arquitectura local, acepté con gusto. Nuestro Airbnb estaba en un barrio agradable, rodeado de casas bien cuidadas. El vecindario parecía seguro y atractivo, así que sin pensarlo mucho, salimos a caminar. Caminamos por una calle tranquila, pasando por varias casas encantadoras. De repente, la calle hizo un giro brusco, llevándonos a otro vecindario con una atmósfera contrastante. Las casas aquí eran marcadamente diferentes de las que acabábamos de ver, chozas destartaladas alineaban los bordes de la carretera. Era una vista inusual, no pretendiendo ser ofensivo, pero realmente sorprendente encontrar un cambio tan drástico en las viviendas a solo una vuelta de la esquina. Seguimos caminando, notando las ventanas rotas, los buzones ausentes y numerosos letreros descoloridos de "se vende" en muchas puertas. En una de las casas, justo en el centro del césped delantero, había una silla destartalada, llena de marcas y manchas. Decidimos dar la vuelta y regresar hacia nuestro Airbnb. Sin embargo, a los pocos momentos notamos un automóvil compacto que se acercaba por la calle, con las luces apagadas de manera siniestra. A medida que se acercaba, disminuyó la velocidad gradualmente y finalmente se detuvo justo al lado de nosotros. Una mujer mayor, probablemente de unos 60 años, bajó la ventanilla y nos miró amigablemente, comentando:
son una pareja encantadora. Sus movimientos eran inusuales, con gestos bruscos y entrecortados, y su comportamiento nos pareció extraño. Respondí rápidamente con un gracias, esperando concluir la conversación rápidamente y pedirle que se fuera. Afortunadamente, nuestra táctica funcionó. Ella siguió adelante por el camino, y nosotros continuamos en la dirección opuesta sin más incidentes. A los pocos minutos llegamos a la siguiente intersección y regresamos a la calle donde estaba nuestra casa. Ambos estábamos profundamente inquietos y molestos por el encuentro, deseando entrar rápidamente en la casa y borrarlo de nuestras mentes. Sin embargo, apenas llegamos al porche, vimos que el automóvil de la mujer mayor giraba de nuevo hacia nuestra calle y se dirigía hacia nosotros. Ya habíamos recorrido la mitad del camino de entrada cuando ella se detuvo justo frente a la casa. Pero esta vez, algo no estaba bien. Simplemente nos miraba, sin hablar ni mostrar ninguna expresión en su rostro. Solo miraba. Mi novia corrió hacia adentro y yo la seguí rápidamente. Al cerrar la puerta detrás de nosotros, escuché cómo el coche se alejaba por la carretera. Nos mantuvimos despiertos por un tiempo, cerrando todas las puertas y revisando las ventanas para asegurarnos de que no regresara. Después de una hora, nos calmamos pensando que todo estaba bien y nos retiramos a nuestras habitaciones para prepararnos para dormir. Al día siguiente, les contamos a nuestros amigos sobre los eventos perturbadores, quienes estaban igualmente preocupados. Decidimos informar todo al anfitrión de Airbnb e incluso pedimos cancelar la reserva del tercer día para irnos antes. Afortunadamente, accedió a nuestra solicitud. Para aprovechar al máximo nuestro tiempo en Las Vegas, pasamos el resto del día explorando la ciudad y tratando de disfrutar de nuestro viaje. Sorprendentemente, logramos pasar un buen rato. Sin embargo, al caer la noche, queríamos llamar a un taxi y regresar a la casa. Durante el viaje de regreso, recibí un mensaje del anfitrión preguntando, ¿es la misma mujer de anoche?, al que adjuntó una fotografía. Al abrirla, vi una captura de pantalla de una grabación del timbre, mostrando a la mujer parada frente a la casa. Respondí al anfitrión y de inmediato compartí el mensaje con todos mis amigos. Sin saber qué hacer a continuación, le pedimos al conductor del taxi que nos dejara en el estacionamiento de un hotel a unas cuadras de nuestra casa Airbnb, mientras el anfitrión contactaba a la policía. Aproximadamente media hora después, el anfitrión llamó y dijo que la casa estaba limpia y que podíamos regresar. Sin embargo, mencionó que la policía no había encontrado a la mujer, lo que no tranquilizó a ninguno de nosotros. Al regresar a la casa, sin perder tiempo, recogimos rápidamente nuestras cosas, con la intención de irnos a primera hora de la mañana. Afortunadamente, durante la noche y la mañana siguiente no ocurrió nada aterrador, aunque ninguno de nosotros pudo dormir bien. Nos fuimos lo antes posible y nos dirigimos directamente al aeropuerto. Este incidente sigue siendo uno de los más inquietantes de mi vida, y a menudo reflexiono sobre él. Mi consejo para otros es que siempre inspeccionen cuidadosamente los alrededores de cualquier casa de Airbnb antes de reservarla. Todavía no sé cuáles eran las intenciones de esa mujer ni por qué nos eligió a nosotros, pero la idea de lo que podría haber ocurrido si el anfitrión no hubiera tenido una cámara en el timbre o si hubiéramos permanecido el tercer día, continúa perturbándome profundamente.